Hola, ¿cómo están? Hacemos el shiur número 13 de Kashrut. Todos los otros shiur los pueden ver en el canal de YouTube, como venimos dando clase a clase. Veníamos con el tema del salado de la carne y con las condiciones que uno debía tener cuando compra la carne. Hoy en día, Baruch Hashem, digamos, ya viene envasado al vacío con lo que llama con el salado, entonces no hay ninguna necesidad. Pero siempre es bueno verificar, y si no entiende o va a un país distinto, preguntarle a la gente local, siempre al rabino, que el rabino es una fuente, digamos, de conexión, más allá de inspiración, que entiende cómo son las leyes. Entonces, primero es bueno cuando sale uno de su casa para viajar, averigüe cuáles son las condiciones en otros lados y después cuando esté en otro lado las verifique de todas formas para tener. Así como uno no saldría al camino sin verificar dónde hay lugares para cargar combustible, sería muy necesario salir a otra ciudad de vacacionar o a trabajar sin llevar las condiciones necesarias para poder estar de la mejor manera. La carne congelada. Se debe descongelar la carne antes de hacerla cayer. O sea, si se congeló obviamente sin melija. Si se quiere apurar este proceso, está permitido el uso de agua tibia, y si fuese muy necesario, se puede utilizar agua caliente, que no esté hirviendo, pero únicamente si el agua caliente está en un tercer fuente, lo que se llama Kelish Lishi. Pero para hacer esto también tiene que ser la persona entendida, no es que vos decís, bueno, leí un libro de Kashrut, ya me voy a poner. Es como decir, bueno, leí un libro de mecánica y me voy a poder armar el auto. Cualquier persona inteligente sabría que eso es imposible. Entonces, con este lugar también es imposible leer un libro de Kashrut y automáticamente hacer Melijá. Si uno está en una situación límite, bueno, pregunta a su Rab qué paso seguir. El nombre tercer fuente, Kelish Lishim, se utiliza para agua que fue calentada en un calefón o en una pava. Después se virtió esta agua a una fuente, luego la calificaremos de segunda fuente y luego nuevamente a otra fuente, la cual calificaremos de tercer fuente. Entonces, tenemos una pava, Keli Rishon. Se la pasamos a una taza, Keli Sheni, y esa taza se la pasa a otra tercera, Keli Shlishi. El proceso es hacer caer la carne. Hay tres etapas: remojar la carne en agua, el salar mismo y enjuagar la carne después de salar. Son los tres procesos. Remojar la carne, se debe remojar la carne por dos razones. Para quitar la sangre que está pegada sobre la superficie de la carne, pues la sal únicamente extrae la sangre que se encuentra dentro de la carne. No vaya a ser que se equivoque. Y para ablandar la carne de tal modo que la sal tenga efecto. Revisar la carne antes de salar. Se debe examinar si la carne tiene manchas rojas, negras o azules, caso que indicaría que se concentró mucha sangre. En dichos casos se debe recortar toda esa parte de la carne o por lo menos se debe hacer tajos en ese lugar y lavar toda la sangre visible. Obviamente que si nosotros no entendemos de esto sería muy loco no hacer ese caso. Dijeron que en ese caso se puede asar, se puede hacer a la parrilla donde automáticamente la sangre caería para abajo. Pero eso siempre preguntarle al rabino de confianza y como yo vuelvo a repetir, con un libro de mecánica no desarmaría mi auto, con un libro de Kashrut no alcanza para hacer cualquier cosa de Kashrut. La temperatura hay que tener el agua al remojar la carne. La temperatura del agua no debe ser tan fría como para que sea insoportable para la mano permanecer dentro del agua por un largo rato. Si el agua está muy fría, se debe esperar hasta que alcance la temperatura ambiente. O se puede mezclarla con agua caliente para que la mezcla sea tibia antes de colocar la carne en la fuente. O sea, agua, temperatura ambiente, pero se puede regular si no conseguimos ninguna, o sea, si está muy caliente o si está muy fría para poder hacerla posible. ¿Por cuánto tiempo se debe remojar la carne? El plazo normal para remojarla es media hora, pero en caso excepcional como si la carne llegó muy tarde en Erev Shabbat, viernes, o si llegó visita sin previso, se puede cortar el plazo de remojo. En tales casos se debe lavar la carne minuciosamente varias veces hasta que esté libre de sangre. Está permitido enjuagar la carne por más de media hora siempre que la carne... Un segundo. Continuamos. Entonces decíamos que si llegó visita se debe cortar el plazo de remojo. En tales casos se debe lavar la carne minuciosamente varias veces hasta que esté libre de sangre. Está permitido enjuagar la carne por más de media hora, siempre que la carne no permanezca en el agua por más de 24 horas seguidas, porque se llama kabush, que es otro tema que vamos a dar más adelante. Si se olvidó la carne en el agua durante 24 horas seguidas, para que así la carne pasa a ser taref,
y también el recipiente en el que estuvo requiere que se haga gala. Pero para el Faraday aún está permitido asarla al fuego. El tiempo de permanencia de 24 horas para prohibirse para Ashkenazim es si estuvo en agua, pero en un líquido picante se reduce a 18, según otros, 6 minutos. Se llamaría harif. Si estuvo cubierto con hielo, aún para Ashkenazí estará permitido asar la carne para hacerla kasher, y en caso de causarle pérdida estará permitido aún asarla y cocinarla. Revisar la carne después de remojarla. Se debe raspar por encima de la carne toda la sangre que se encuentre sobre la superficie después de haberla remojado por media hora. Luego se retira la carne del agua y se la inspecciona para asegurarse que verdaderamente no haya quedado sangre pegada. Al respecto, se debe tener precaución especialmente en la parte interna de la gallina, ya que a menudo ocurre que queda sangre después de haberla dejado en remojo y es imprescindible retirar sangre antes de salar la carne. En caso de haber cortado la carne después del remojo, al cortar la carne después de remojarla, se debe lavar dicho lugar, ya que la presión del corte puede haber empujado la sangre hacia la superficie. Dejar que el agua gotee. Después de retirar la carne del agua, se debe sostenerla durante un rato para que gotee la mayoría del agua, de forma tal que la sal que se esparcirá más tarde sobre la carne no se disuelva inmediatamente. Sin embargo, no se debe permitir que la carne se seque completamente, mas entonces la sal no se pegará en la carne. De todos modos, siempre que la carne posee humedad de agua de remojo, se puede salarla sin remojarla otra vez. El salar mismo. Acá estamos viendo todos los temas que son de la yejita. No comúnmente nosotros no tenemos que hacerlo, pero siempre es bueno saberlo. La sal es preferible no usar sal fina como la sal de mesa, la cual puede disolverse con demasiada facilidad, ni tampoco sal gruesa, la cual no extraerá la sangre eficazmente. Por lo tanto, debe utilizarse sal mediana, sal fina común. Únicamente si fuera imposible conseguir esta sal, se puede usar la sal fina. Si solo se consigue sal gruesa, se debe martillarla a pedacitos más pequeños. O sea, con la sal fina en caso de emergencia y con sal gruesa en caso de emergencia, digamos, tratar de hacerla más pequeña. El proceso salar. Se debe salar la carne en todos los costados, inclusive sus tajos y cortes, de forma tal que no quede ninguna superficie sin sal. Y es suficientemente con que la imagen de la sal sobre la carne sea como la escarcha sobre un tejido, sin que sea necesario amontonarla como nieve. La posición de la carne sobre el tablero. Es importante que la sangre pueda deslizarse libremente y por lo tanto no se debe colocar la carne sobre el tablero en forma tal que la sangre se pueda acumular sobre la carne. La sangre sobre la carne, perdón. Por consiguiente, al salar una gallina se debe colocar su parte hueca hacia abajo, o sea, para que no quede como un recipiente. Se ponen los huesos sobre el tablero en el lugar donde no puedan llegar a tener contacto con la carne y con la sangre que emana de la carne. Aplicamos el mismo DIM a huevos que se encuentran dentro de la gallina al abrirla. Generalmente se colocan los huevos y los huesos en la parte superior o sobre el costado del tablero de salar. Está permitido que los trozos de carne mantengan contacto mientras tienen la sal encima, y por lo tanto, si el espacio sobre el tablero es suficiente, se puede amontonar a los trozos de carne uno encima del otro. ¿Por cuánto tiempo se debe salar la carne? La carne debe quedar en sal por 1 hora entera. Sin embargo, si no alcanza el tiempo porque la carne llegó el viernes, el Shabbat, tarde, o si recibió visita sin previo, es suficiente con salar la carne aproximadamente media hora. Según la mayoría de las opiniones, el plazo mínimo para salar es de 24 minutos y según la opinión más permitida de todos es 18 minutos. Para Sefaradín, el tiempo obligatorio de permanencia de la sal para hacer caer la carne es 18 minutos, según algunos media hora. La carne puede permanecer en la sal más de 1 hora, pero solo hasta un máximo de 12 horas. Si no enjuagó la carne durante las 12 horas, se debe formular una shela, una pregunta. No agregar sal. Después de que la carne permaneció con sal por 18 minutos, no se debe agregar más sal, aun si se nota que quedó un lugar pequeño sin salar. Si queda una parte grande de la superficie sin salar, se debe lavar ese trozo de carne, salar nuevamente y finalmente colocarlo dentro del tablero de salar, lejos de la otra carne.
Carne que se cayó del tablero. Si se deslizó un trozo de carne del tablero de hacer cayer, tanto si ya había permanecido sobre el tablero por un plazo largo, como también si estuvo solamente por un momento, se debe volver a colocar el trozo de carne sobre el tablero y se debe formular una sheilá para saber si la carne todavía está permitida. Si se desprendió parte de la sal al caerse la carne del tablero, se debe salar la carne nuevamente antes de volver a colocarla sobre el tablero. Si la carne se cayó después de haber estado por el tablero más de 18 minutos y se desprendió la sal, se debe enjuagar la carne, salarla nuevamente, colocarla sobre el tablero lejos del resto de la carne y debe formular una she'ela, una pregunta. Enjuagar la carne después de salar. Aun si la carne ya estuvo salada por una hora entera, mientras no se haya debilitado la fuerza de la sal, enjuagándola con agua, no se debe colocar la carne en ningún recipiente en el cual la sangre que saldrá de la carne no podrá deslizarse fácilmente. Por lo tanto, si se usa una olla para enjuagar la carne después de salar, se debe llenarla con agua antes de colocarla la carne en ella. Antes de enjuagar la carne en una fuente, se debe quitar la sal pegada a ella, sacudiéndola o sosteniéndola bajo un chorro de agua. Luego se enjuaga la carne 3 veces en agua fría o tibia a fin de quitar toda la sangre y la sal que pueden contener sangre remanentes. Existen 3 métodos para quitar las últimas gotas de sangre. Vamos a ver los 3 métodos que llaman A, B y C. Método A. Después de haber sacudido la sal de la carne, se vierte agua encima de la carne 3 veces o se lo sostiene 3 veces bajo el agua corriente. A fin de que el agua pueda llevar a todas las partes de la carne, se debe dar vuelta a la carne varias veces mientras el agua corre sobre ella. Método B. Después de sacudir la sal de la superficie, se llena el recipiente 3 veces con agua y se sumerge la carne en el agua cada vez para enjuagarla. Al usar este método se puede usar uno o varios recipientes. Si utiliza las 3 veces el mismo recipiente, se lo debe lavar minuciosamente con agua antes de enjuagar la carne por segunda vez, nuevamente antes de enjuagarla por tercera vez. C. Se debe combinar los 2 métodos anteriores enjuagando la carne 1 o 2 veces bajo el agua corriente y lavándola 2 o 1 dentro de un recipiente. Tal como explicamos, se debe lavar el recipiente antes de volver a llenarlo con agua. Y el último punto, la sangre extraída. Se debe tener mucho cuidado que tanto la sal que se utilizó para extraer la sangre como la misma sangre que se extrajo no lleguen a tener contacto con algo kasher. Por lo tanto, está sobreentendido que no se debe permitir que la sangre se deslice sobre una pileta kasher y que no se debe sacudir la sal de encima de la carne dentro de una pileta kasher, a menos que la pileta esté llena de agua y sus paredes estén protegidas de forma tal que la sangre o la sal mismas no puedan llegar a tocarla. Si ocurrió que la sangre o la sal tuvieron algo que ayer, se debe formular una pregunta. Nos vemos pronto en el show número 14. Que tengan unas buenas noches.